¿Cómo reaccionó la sociedad frente a este estado de excepción y cuál fue su alcance? ¿Disminuyó la violencia en el país? ¿Qué espera el gobierno para resolver todos estos interrogantes? Nos vamos a enlazar a esta hora con el doctor en Ciencias Sociales y especialista en seguridad, Fernando Carrión, en vivo desde la ciudad de Quito. Fernando, bienvenido a Mirador Mundial. Es un placer tenerte a esta hora con nosotros. Y vamos directo a la primera pregunta. ¿Cómo reaccionó la sociedad frente al estado de excepción? Y bueno, realmente, ¿cuál fue su alcance? Bueno, muchísimas gracias por la invitación primero y un saludo cordial, obviamente, a toda la audiencia que tiene. Bueno, al principio fue una reacción muy compleja. Yo diría que fue una especie de estado de shock, porque casi todas las actividades se fueron hacia el mundo virtual. Eso fue el 9 de enero cuando se declaró el conflicto interno armado. Pero hay que ser objetivos. Yo creo que ha habido una reducción. Primero, si nosotros hacemos una comparación desde el año 2017, cuando tuvimos una tasa de 5.6 homicidios por 100.000 habitantes, al año 2023, es decir, el año pasado que subimos a 47, es decir, en 6 años se multiplicó por 9, una cosa pero inaudita. Eso ya no tenemos. Se paralizó esa tendencia de crecimiento e incluso hoy día tenemos una tasa de decrecimiento. Esa es una primera cosa. Una segunda, cuando se declara el conflicto interno armado, es decir, una guerra interna, primero hay un efecto político interesante y es que el presidente de la República logra tener su más alta reconocimiento por parte de la población, el 82%. ¿Y qué es lo que ocurrió? Durante 2 meses y medio hubo una reducción relativamente interesante de hechos delictivos, principalmente por la acción del gobierno y por otro lado, creo yo, de manera hipotética, porque hubo un repliegue por parte de estos grupos criminales porque no les convenía enfrentarse al Estado. Pero pasado ese tiempo hubo un incremento, no como era antes, pero un incremento comparativo con lo que había pasado 2 meses atrás. Y ahora, según el presidente de la República, hemos entrado en la segunda etapa, la segunda fase del plan que él lo define como el plan Fénix. Y en este caso es la acción de forma absolutamente focalizada, ya no en todo el territorio nacional, sino principalmente en 7 provincias, entre esas justamente la que se reseñaba hace un momento, el caso de Manabí, porque ahí se produjo un incremento, pero francamente impresionante, de los hechos de violencia. Y esta focalización me da la impresión que está dando también resultados interesantes. Bueno, si vamos a hablar de ese primer objetivo por el cual pues Noboa decreta el estado de excepción, podríamos decir entonces que sí se cumplió, que era disminuir la violencia en el país. No, yo creo que sí, se ha cumplido. Como decía, tuvimos un crecimiento de 9 veces en 6 años. Se paralizó esa tendencia. Y no solo que se paralizó esa tendencia, sino que hubo un decrecimiento. Ahora, aquí hay dos problemas, o tres problemas. Uno primero es que ya no hay una sola confrontación entre estas estructuras criminales calificadas por el gobierno como terroristas, que son 22, sino que estas también ya se están confrontando con el Estado. Por ejemplo, se han asesinado a 3 alcaldes, a 2 funcionarios del Sistema Nacional de Prisiones, de la Fiscalía, una cosa parecida, y también dirigentes políticos. Entonces, ahora ya hay una confrontación nuevamente con el Estado. Una cosa adicional es que si bien ha bajado la tasa de homicidios, que es lo que estábamos hablando, lo que ha ocurrido es que ha habido un desplazamiento hacia otros tipos de delito, como por ejemplo el secuestro y también las extorsiones, lo que ahora se llama aquí en el país, en el Ecuador, las llamadas vacunas. Y una tercera cosa, que también hay un desplazamiento en términos espaciales, es decir, se ha ido a otras provincias y a otros cantones, es decir, a otras ciudades, donde se está produciendo un incremento significativo. Pero en términos de promedio nacional, sin duda hay una reducción. Nos hablabas de unas cifras y bueno, esas cifras respaldan esto de la disminución de la violencia en el país, pero en las calles, ¿se siente la gente, se da cuenta de esa disminución de la violencia? Hoy día, justamente hace un par de horas, acabo de ver una encuesta y en esa encuesta aparece como la principal demanda de la población la inseguridad. En otras palabras, la percepción de inseguridad no ha bajado, la gente sigue con miedo, sigue con temor y lo más grave es que el temor se convierte
por un lado, en las ciudades como un principio urbanístico, pero por otro lado también un principio de estrategias. Por ejemplo, las horas se han reducido en todo el país, algo que se señalaba hace un rato en Manta, pues eso está pasando en todo el país. El país empieza a cerrarse 6, 6:30, 7 de la tarde según cada lugar, porque hay un impacto en el tiempo. Y lo mismo ocurre con el espacio. El espacio público tiende a difuminarse, tiende a hacerse medio fantasmal, porque la gente se recluye en sus casas. En otras palabras, ha habido una reducción importante de las tasas de violencia, pero la percepción de inseguridad sigue latente. Quiero hacerte una última pregunta muy breve. ¿Qué viene para el gobierno? ¿Qué viene para los próximos días y los próximos meses? Bueno, aquí quizás dos cosas, ¿no? Uno, en términos electorales, nosotros estamos ya en plena campaña electoral porque tenemos elecciones el 9 de febrero del próximo año. Y entonces gran parte de las acciones que hace el gobierno y que hace la oposición está enmarcado en ese contexto. El año pasado fue el año más violento en términos de los procesos electorales en el país. Yo espero que eso no ocurra, pero sí me preocupa que el CNE, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, todavía no sacan ninguna propuesta para manejar lo que podría ocurrir en términos de violencia de aquí a febrero. Y por otro lado, creo que lo que hay que hacer, sin duda, es fortalecer las instituciones. Las Fuerzas Armadas están a punto de salir del sistema carcelario, donde han hecho un trabajo, creo yo, bastante interesante, pero el rato que salgan de ahí van a entregar a la misma institución que ha venido manejando, que ha sido una institución absolutamente cooptada por estas estructuras criminales, muy, muy corrupta, y creo que si no se modifica esta institución carcelaria y no se fortalecen las instituciones, desgraciadamente podríamos volver quizás no a una misma situación, pero a vivir otra oleada del incremento de la violencia. Bueno, muy claro y amplio este análisis. Muchas gracias. Era el especialista en seguridad Fernando Carrión en vivo desde Quito.